Hola, buenos días. Estamos una vez más aquí en el podcast que fue creado por la Iglesia Chequina. Me encuentro reunido aquí con mi hermano pastor, nuestras hermanas, y hoy vamos a hablar sobre el tema fe creyendo en lo que no vemos. Entonces, queremos hacerle partícipe a ustedes de que puedan también ser eh, partícipes, ¿sí? Y puedan escuchar sobre la palabra, de lo que traemos nosotros para ustedes, porque de eso se trata, de llevarle la palabra a ustedes con mucho amor y mucho cariño. Estamos con el hermano pastor. Amén, amén. Gracias a Dios, ¿no? Gracias por este día y gracias por todos ahí que están para ser impartido por este tema precioso, ¿no? De este día estamos con este tema, la fe, creyendo en lo que no se ve. Es un tema muy precioso. Me gustaría de compartir, ¿no? Justo un versículo que está en Hebreos, es muy conocido, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y dice en este Hebreos 11 que las cosas fueron creadas, las cosas que vemos hoy es porque fueron creadas, amén, de lo que antes no se veía. O sea, lo que vemos, lo que podemos ver hoy es porque ya fue creado en un momento que antes no se veía. Entonces, la fe es un tema muy precioso y me gusta siempre acompañar un tema con otra cosa. Y la fe, me encanta decir que la fe también ellas para ser manejada, para ser actuada en nosotros, cuando queremos actuar en fe, hay que ser acompañado por algo. Hay que ser acompañado por la obediencia, por ejemplo. Amén. Porque todos aquellos, si hablamos en Hebreos 11, vamos a encontrar una serie de héroes de la fe. Y estos hombres, para manejar su fe, tuvieron que obedecer. Todos aquellos, la Biblia, Hebreos 11 está hablando de estos hombres y considerando a ellos como héroes de la fe. Pero lo que más me encanta es que para ellos ser héroes de la fe tuvieron que ser encontrados. Todavía ellos no eran un héroe. Cuando ellos fueron encontrados, ellos aún no eran héroes de la fe. O sea, la fe es algo que si yo no tengo, yo puedo, yo puedo lograr tener fe. Yo puedo lograr recibir estas cosas que todavía mismo no se vio. Amén. Ujú. Bueno, yo estaba leyendo el versículo en Juan 20:29, que decía, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, yo meditaba mucho en eso, de que Tomás tuvo que ver para poder creer. Y, y hoy en día el pensamiento de la gente, muchas personas piensan así, que tengo que ver para creer, o si lo veo, creo. Y cuando Jesús nos enseñó algo diferente, que hay una bendición muy especial para los que no ven y aún creen. Y meditaba mucho en eso, también en que eh, la fe es confiar en Dios cuando vemos puertas cerradas, cuando no hay solución, cuando no vemos una respuesta inmediata. Porque pasa que cuando no vemos la respuesta inmediata, nuestra fe se tambalea, ¿no? Y ahí es cuando Dios ve, nos prueba y la fe tiene que estar más firme, ¿no? Y bueno, eso. Claro, porque la fe es trabajada, ¿no? Porque es cuando tú recibes un diagnóstico diferente a lo que esperabas recibir, ¿no? Y bueno, tú tienes que tener fe para en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En lo que Él dice, en lo que Él dice, dijo que va a hacer, ¿no? Si Él dijo que va a sanar, pero si tú no estás viendo esta sanidad ahora mismo, pero creer que Dios lo va a hacer, aunque estemos viendo lo contrario. Claro. Sí, y fíjate lo que ella está hablando sobre Juan, que dice que le dice a Tomás, eh,
que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y fíjate que en Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción es justamente ya cuando tú estás convencido de que no existe, no hay manera de que nadie te saque de eso, pues, porque estás 100% confiando en algo que no vemos, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros creemos 100% en Dios y no existe y no habrá nadie que nos saque de ese carril porque somos creyentes de lo que no vemos. Y es algo muy bonito, pues, porque a veces la gente dice, oye, pero es de loco, pero de eso se trata. Nosotros creemos de una fe de loco, ¿me entiendes? Amén. Porque oramos y vemos la obra de Dios, ¿ves? Entonces, es algo hermoso que queremos compartir con ustedes, pues, y muchas veces también para que lleguen las personas que no conozcan de Dios y vean este tema y que sabemos que le va a llegar al corazón de Amén. ustedes, porque Amén. de eso se trata, pues, ¿me entiendes? Aquí se trata más que todo es de llegarle al corazón a las personas que no conocen de Dios y que vean las maravillas de Él, ¿me entiendes? Amén, amén. Es algo muy precioso también que Dios siempre cuando Él quiere tratar con alguien que mover la fe de alguien, Él siempre va a enviar un obstáculo, siempre va a enviar una situación, Claro. va a enviar algo complejo para que esta persona pueda manejar, ¿no? Crear en sí esta fe en Dios. Cosas que muchos está viviendo, pero necesita de Dios y Dios va a enviar un obstáculo para que uno pueda creer verdaderamente en Dios y manejar la fe y recibir estas cosas mismo que no se ve. Es cuando uno está enfermo en el hospital, ella necesita creer en Dios que va a sanarse. Amén. Necesita creer en Dios que va a salir de aquel hospital, se va a salir de aquella situación compleja. O sea, Dios cuando quiere aumentar nuestra fe, Él te va a enviar una situación compleja. Cuando Dios decide ungir a David como rey, antes de darle una corona, Él le coloca un Goliat en su camino. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a crear una situación, dice, no, todos nosotros somos nacidos con un propósito, con una, o sea, elegido por Dios, Con un don. bendecido por Dios, somos escogidos por Dios, pero Dios, Él necesita manejar, hacernos crecer, y cuando Dios decide ungir a David como rey, Él coloca un obstáculo en su camino, un gigante, ¿no? Algo grande. ¿Para qué? Para David poder ejercer su fe y seguir, ¿no? Creciendo en aquello que Dios le llamó. Claro. Que fue al reinar, que fue a dominar, gobernar, ¿no? Y reinar. Entonces, lo más importante, alguien dice, no, yo quiero tener más fe. Alguien ya se acercó, mucha gente muchas veces se acercó a mí y decía, yo quiero tener más fe. Amén. Pero ¿cómo esta fe crece? Dios te va a enviar un problema. Dios te va a enviar una situación compleja. Amén. Dios te va a enviar un obstáculo. Dios te va a enviar un gigante. Dios te va a enviar un Goliat para que tu fe sea manejada, para que tú crezcas en la fe. Amén. Amén. Claro, y disculpa, ya va. Y eso es muy bonito lo que usted está diciendo, porque ahorita mayormente esa es la verdad, pues, porque hay muchas personas que van a los pies del Señor, a otras iglesias, entonces quieren maquillarle la palabra, y no hay que maquillar la palabra, hay que hablar como tiene que ser, ¿me entiendes? ¿Cuáles son las circunstancias? Amén. Porque tú vienes del mundo y al conocer al Señor, tú vienes con consecuencias y esas consecuencias automáticamente te van a repercutir en tu vida y tienes que saber, para eso se trata, llega a los caminos del Señor, para cuando esos problemas te lleguen, tú puedas cómo deshacer y cómo combatir con eso. Y ahí es donde crece la fe y la convicción, ¿me entiendes? Y se vuelve roca, una piedra sólida que nadie la puede derribar. Ahora sí, hermana, disculpa. No, con respecto a lo que decía el pastor, que todos en algún momento hemos pasado por
una puerta cerrada, una situación que no veíamos respuesta o solución. En algún momento nos sentimos como abrumados, ¿no? Y ahí es donde la fe empieza a crecer, porque la fe no depende de lo que vemos, sino en quién confiamos, ¿no? Y en este caso es confiar en Dios. Leí una que decía que la fe no es cuando ves la puerta abierta, sino la fe es cuando vemos que la puerta está cerrada, pero tú sigues confiando en que Dios la va a abrir. Claro. Entonces, meditaba mucho en esa palabra. Sí, y también cuando, por ejemplo, tú tienes que obedecer, ¿no? Un mandato del Señor y automáticamente, como decía el pastor, como decía mi hermana, la fe es trabajada, ¿no? A veces Dios no nos hace promesas, a veces Dios nos hace tomar decisiones que tenemos que tener fe para tomar estas decisiones. Tú tienes que tener fe para salir de un lugar que a lo mejor estás en tu zona de confort, para ir a otro sitio que Dios quiere que tú estés ahí, ¿no? Y también a lo mejor tú tienes que tomar la decisión de obedecer, aunque no veas eh, la situación, aunque no veas el futuro, obedecer a Dios, obedecer la palabra de lo que Él nos pide, ¿no? Claro, sí. ¿Y quieres decir algo? Ah. No, eso que aunque no veamos, Dios se sigue moviendo, aunque no vemos, Dios sigue obrando en nuestra vida diario. Claro, y está también el punto en que, por lo menos cuando tú le oras a Dios, por ejemplo, sobre un trabajo, sobre que te cuide mientras vas en el camino a la escuela, todas esas cosas, eso es creer sin ver, porque estás orando a Dios para que te cuide en tu camino y obviamente te cuida. O cuando oras por un trabajo que no lo tienes y se te da, esa es la fe. Ese es el tema que estamos hablando justamente. Pedimos sin ver y se nos da, obviamente. Y también lo que quería compartir que justamente de lo que estamos hablando del tema de hoy, los conseguimos en los libros específicamente en Hebreos 11:1, Corintios 5:17, Romanos 8:24-25 y Juan 20:29. Eso es por si en dado caso que mayormente obviamente tienen conocimiento y quieren seguir con este tema, ahí lo pueden buscar y verán las maravillas de Dios sobre ese tema que estamos para esta semana hablando, hermano. Amén, amén. Sí, es como yo he hablado al principio, la fe siempre está acompañada por una obediencia, ¿no? Me recuerda cuando Dios también habló con Abraham. Abraham todavía no era considerado el padre de la fe, amén. Pero él tuvo que obedecer, él tuvo que dejar cosas. Amén. O sea, para ejercer la fe también es necesario a veces dejar cosas. Porque Dios habla con Abraham y dice, mira, sale de tu parentela, déjalos y irás a un lugar que te voy a enseñar. Así que Abraham, él tuvo que ejercer la fe, creer en Dios, que iba por un camino que ni siquiera él conocía, pero que Dios le estaba guiando. Amén. Así que cuando Dios, tú quieres aumentar tu fe, tiene que ser guiado por Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía, para llegar a un destino que fue elegido por Dios. Porque nuestra fe, para aumentar la fe, yo tengo que ir por la guianza del Señor. Yo tengo que ir por la guianza de Dios. Yo no tengo que ir por los consejos de afuera, porque muchos consejos no nos sirven, o sea, retienen nuestra fe, porque tú estás creyendo en un proyecto que Dios, direccionado por Dios hacia ti, y a veces compartimos en ese proyecto, de este proyecto para una persona, y esta persona corta tu fe. Ella retiene tu fe diciendo, no, pero quizás no vas a funcionar, quizás vas a tener, amén. Entonces es muy importante para aumentar la fe, aumentar sobre todo la obediencia a Dios, amén.
Abraham fue muy fuerte, fue muy valiente en dejar sus parientes, en dejar, ¿no?, sus familiares y coger apenas su mujer, ¿no? Y salió con su sobrino también, como dice la palabra, pero él salió por un camino que ni siquiera cuál era el destino final. Claro. Amén. Entonces, cuando ejercemos la fe con Dios, no sabemos el lugar donde vamos a llegar, pero tenemos la certeza que sí vamos a llegar y vamos a llegar seguro. Amén. Amén. Porque es el significado de la fe, es eso, la certeza de lo que yo espero. ¿No? Estoy convencido Sí. que voy a lograr. Es una convicción. Amén. 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 Y muchas veces nosotros hacemos oraciones, ¿no?, a Dios, pidiendo, como decía el pastor, Señor, dame más fe, necesito tener más fe, necesito trabajar mi fe. Pero muchas veces Dios ya está escuchando tus oraciones, Dios ya está mandando situaciones para trabajar tu fe, porque a veces nosotros queremos, no, Dios solo va a mandar la fe a mi vida, ya tengo fe de un día a la mañana. No, y es algo que es trabajado. Es algo que Dios te manda situaciones que a lo mejor tú no esperas pasar por esas situaciones, ¿no? Esas circunstancias, pero es ahí donde nuestra fe es trabajada, es ahí donde mismo, ¿no?, tenemos que tener esta fe, ¿no?, que es la certeza de lo que esperamos. O sea, ¿qué estamos esperando, no? Claro. Amén, amén. Yo me recuerdo, ¿no?, con este tema que nosotros aquí en la iglesia hemos desarrollado un tema de que somos resolvedores de problemas. Amén. Entonces, a través de nosotros hablar eso, empezaron a venir los problemas, empezaron a llegar las situaciones. Y a veces nosotros decíamos, pero Señor, ¿qué es eso? ¿Por qué estamos pasando por eso? ¿Por qué eso? Y luego hemos recordado, no, hemos dicho que somos resolvedores de problemas. Amén. Entonces, cuando tú quieres crecer tu fe, Dios te va a enviar un problema, te va a enviar una situación. Dios va a hacer con que se cruce por nuestro camino un gigante, un Golías. Amén. No, y eso, que aunque veamos situaciones que vemos que no tienen solución, veamos puertas cerradas, tenemos que seguir manteniendo nuestra fe firme, confiando en Dios, en lo que Él ya ha dicho en su palabra. Y eso, los invitamos a que sigan viendo este podcast de la semana, que vamos a hablar mucho sobre este tema de fe en lo que, Amén. en lo que No no se se ve, no vemos. Es lo que no vemos. Sí. Sí. También esta semana va a estar poderoso, ¿no? Los invitamos, ¿no?, para que estén suscritos al canal, ¿no? Estén atentos ahí, que vamos a todos los días de esta semana estaremos aquí reunidos, ¿no?, hablando sobre este tema, ¿no?, sobre la fe, creyendo en lo que no vemos, ¿no?, porque es un tema poderoso que tiene que ser abordado, ¿no?, en los días de hoy. Amén. Sí, bueno, también queremos darle las gracias por permitirnos y estos pocos minutos para ustedes en escuchar esta hermosa palabra. Y que bueno, estaremos esta semana, como dicen nuestras hermanas, hablando sobre este tema, pues. Y les invitamos, pues, a que nos acompañen, porque viene poderoso, viene con fe y para ustedes, primeramente. Muchas gracias, hermano. Amén, amén. Gracias a Dios por este tiempo, por este momento precioso. Como estamos hablando de la fe, yo estoy creído que esta palabra alcanzará vidas, alcanzarán personas, y a lo largo de la semana vamos a estar desarrollando más asuntos sobre este tema que está muy precioso. Así que les invitamos que esté con nosotros, que se suscriban en este canal, porque esto está muy poderoso. Amén. Amén.